La manada del dragón rojo vino por sangre y encontró a sus crías dormidas en el pecho de los humanos. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde la ves. Realmente ayuda a apoyar el canal. La luna helada de Talaxis 3 flotaba en el espacio como una perla azul y blanca. Su superficie estaba marcada por tormentas de hielo y respiraderos volcánicos que arrojaban nubes sulfurosas a la tenue atmósfera. En esta roca desolada donde las temperaturas caían a menos 100 grados por la noche, un solo humano llamado Nathan Brooks trabajaba como técnico de mantenimiento en el puesto de Avanzada 7, una estación de investigación que estudiaba organismos estreófilos en los océanos subterráneos bajo el hielo. Nathan había aceptado el puesto porque pagaban bien y porque necesitaba estar en un lugar tranquilo, lejos de la Tierra y sus interminables complicaciones. Era un hombre alto de rasgos curtidos, cabello oscuro salpicado de canas a pesar de tener solo 38 años y manos callosas por años de arreglar cosas que se rompían constantemente en entornos hostiles. El puesto de Avanzada albergaba a 12 investigadores, 3 técnicos y un equipo rotativo de suministros que entraba y salía cada 6 semanas. Nathan prefería la soledad de los túneles de mantenimiento, donde los únicos sonidos eran el zumbido de los sistemas de soporte vital y el ocasional crujido del hielo al asentarse en la corteza inferior. Lo que Nathan desconocía mientras realizaba sus tareas rutinarias esa mañana en particular era que Talaxis 3 se encontraba en el límite del territorio reclamado por los Draer, una especie que la humanidad aún no había encontrado en sus 2 siglos de exploración espacial. Los Draer eran criaturas reptilianas, enormes y aladas, con escamas que iban del carmesí intenso al dorado bruñido. Eran inteligentes, tribales y ferozmente territoriales. La manada local, conocida como el clan Redwing, había observado el puesto de Avanzada humano con creciente recelo durante meses. Los alienígenas habían construido su estructura directamente sobre una de las cuevas sagradas del clan, un lugar donde generaciones de Draer habían puesto sus huevos en el calor geotérmico que ascendía desde abajo. La matriarca del clan Redwing, una hembra llamada Scaris, que medía 4 metros de altura al levantarse sobre sus patas traseras, finalmente había decidido que la paciencia se le había agotado. Estos invasores de piel suave serían ahuyentados o destruidos. Reunió a su manada, 17 fuertes guerreros Draer, cuyas escamas brillaban como sangre fresca a la tenue luz del sol distante. Atacarían al amanecer, cuando los humanos eran más vulnerables, y reclamarían lo que les pertenecía por derecho. Nathan despertó esa mañana con el suave sonido de su alarma en sus pequeñas habitaciones. Gimió, se frotó los ojos y bajó de la cama. El suelo estaba frío, incluso a través de sus calcetines. Se puso su mono térmico, el mono gris estándar que usaban todos los técnicos, y cogió su cinturón de herramientas del gancho. Su primera tarea del día fue inspeccionar los reguladores térmicos de la sección D, donde las paredes de hielo tendían a acumular escarcha más rápido que en cualquier otro lugar de las instalaciones. Era un trabajo tedioso, pero necesario. Un fallo en el sistema térmico significaba la muerte para todos en la estación. Recorrió los pasillos, saludando con la cabeza a un investigador que pasó junto a él con una caja de muestras llena de viales de agua turbia. El puesto era un laberinto de módulos prefabricados conectados por túneles aislados. Todo tenía un aspecto utilitario, pura funcionalidad y nada de estética. A Nathan le gustaba así, sin pretensiones, sin adornos, solo el honesto trabajo de sobrevivir en un lugar que quería matarte. La sección D estaba al fondo del puesto, donde las instalaciones se adentraban más en la plataforma de hielo. Nathan marcó el código de acceso y cruzó la pesada puerta. El aire allí era notablemente más frío. Su aliento formaba nubes frente a su cara. Sacó su escáner de diagnóstico y comenzó a revisar las bobinas de calefacción incrustadas en las paredes. Las 3 primeras daban resultados normales. La cuarta mostraba una ligera fluctuación. Frunció el ceño y anotó que debía reemplazarla durante el siguiente ciclo de mantenimiento. Mientras trabajaba, Nathan oyó algo extraño. Un leve rasguño, como garras sobre metal,
proveniente de algún lugar de abajo. Se detuvo, escuchando. El puesto de avanzada se construyó sobre el hielo con pilones de soporte hundidos profundamente en la corteza congelada. A veces, el hielo se movía y emitía ruidos extraños, pero este sonaba diferente, más deliberado. Negó con la cabeza y volvió a su trabajo. Probablemente solo era su imaginación, o tal vez alguno de los investigadores que hacía algo en el laboratorio subterráneo. Lo que Nathan no sabía era que justo debajo de la sección D, en una cavidad natural calentada por calor geotérmico, se encontraba la cámara de anidación de los Draer. Y dentro de esa cámara, apiñados en montículos de arena volcánica cuidadosamente dispuestos, había 6 huevos. Llevaban allí 3 meses, cuidadosamente cultivados por el clan, y estaban a punto de eclosionar. El rasguño que Nathan oyó era el de uno de los huevos que empezaba a romperse. La cría de Draer dentro, empujando su cascarón con un pequeño y afilado pico. Scaris y su manada se acercaron al puesto de avanzada desde el este, moviéndose a baja altura sobre el hielo para evitar los sensores automáticos que los humanos habían colocado alrededor del perímetro. Los Draer habían estudiado las instalaciones el tiempo suficiente para comprender algunas de sus defensas. Sabían de las cámaras, los detectores de movimiento, las alarmas perimetrales. Lo que los humanos desconocían era que Draer podía percibir campos electromagnéticos, una habilidad natural que les permitía navegar por los polos magnéticos del planeta durante sus largas migraciones. Para evitarlo, la tecnología humana se manifestó como faros en su mente, y ella simplemente guió a su manada alrededor de los sensores, moviéndose a través de los puntos ciegos con la facilidad que le daba la práctica. La manada llegó al muro exterior de la sección de justo cuando el sol coronaba el horizonte, tiñendo el hielo de tonos rosados y dorados. Scar presionó su hocico contra el metal, sintiendo las vibraciones en su interior. Podía sentir el calor, el movimiento, la vida. Y abajo, mucho más tenue, percibía algo más. Los huevos, sus huevos y los de sus hermanas. Estaban justo debajo de esta estructura, separados por capas de hielo y metal, pero inconfundiblemente allí. Gruñó, un sonido profundo y retumbante que tensó a la otra Draer, expectante. Con una enorme garra, comenzó a desgarrar el revestimiento exterior del puesto de avanzada. El metal chirrió y se deformó bajo su fuerza. Los Draer eran criaturas inmensamente poderosas, con músculos densos y huesos reforzados con una estructura cristalina que los hacía increíblemente resistentes. Para marcar esto, la construcción humana era poco más que papel de aluminio. En el interior, las alarmas comenzaron a sonar. Nathan dejó caer su escáner y corrió hacia el panel de intercomunicación más cercano. Presionó el botón con fuerza y gritó: «Dr. Harrington, tenemos una brecha en la sección de repito, brecha en la sección D», gritó. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Una brecha en la pared exterior significaba una pérdida de presión catastrófica, exposición al frío mortal del exterior, y probablemente, la muerte para cualquiera en la sección afectada. Podía oír el metal desgarrarse, un horrible chirrido que le hizo rechinar los dientes. Entonces, de repente, una enorme mano con garras atravesó la pared a 3 metros de él. Nathan se tambaleó hacia atrás, mientras su mente luchaba por procesar lo que veía. La garra era enorme, cubierta de escamas carmesí, con garras negras tan largas como su antebrazo en la punta. Se flexionó y luego se retiró, dejando un agujero irregular por el que entraba un aire gélido. Nathan se dio la vuelta y echó a correr. No era cobarde, pero tampoco estúpido. Fuera lo que fuese que había fuera, era grande, fuerte y rasgaba el metal reforzado como si fuera papel. Necesitaba llegar al refugio de emergencia, sellar los mamparos y rezar para que la criatura perdiera el interés. Corrió por el pasillo, con las botas golpeando el suelo. Tras él, el sonido desgarrador se intensificó, seguido de un fuerte estruendo cuando una sección entera de la pared se derrumbó hacia adentro. Scaris se impulsó a través de la abertura. Sus alas se plegaron firmemente contra su cuerpo para pasar por el hueco.
Se quedó de pie en el pasillo, con la cabeza casi tocando el techo, sus ojos dorados escudriñando el espacio. El aire era cálido, casi incómodo, y olía a metal y químicos. Siseó, mostrando hileras de dientes afilados, y se adentró en las instalaciones. El resto de su manada la siguió, abriéndose paso a través de la recámara uno a uno, con las garras repiqueteando en el suelo. Natán llegó a un cruce y presionó el botón de emergencia con el puño. Las pesadas puertas blindadas comenzaron a cerrarse por toda la instalación, compartimentando el puesto en secciones selladas. Oyó gritos cercanos y luego el estruendo de los disparos. Alguien les disparaba a las criaturas. Natán esperaba que fuera el jefe de seguridad Ramírez, quien guardaba una escopeta en su oficina precisamente para este tipo de situaciones, por improbable que todos pensaran que fuera. Llegó al centro neurálgico, una gran sala circular que servía de centro neurálgico del puesto. La doctora Harrington estaba allí junto con otras 6 personas, todas con aspecto aterrorizado. Harrington era una mujer delgada de unos 50 años, con cabello corto y canoso y mirada penetrante. Agarró a Natán por el hombro. ¿Qué demonios hay ahí fuera, Brooks?, preguntó. No lo sé, jadeó Natán, intentando recuperar el aliento. Una especie de alienígena, un gran reptil, atravesó la pared exterior como si nada. Miró los monitores de la pared, que mostraban imágenes de cámaras de toda la instalación. En una pantalla, veía a las criaturas moviéndose por la sección C. Había al menos una docena, cada una enorme y aterradora. En otra, vio a Ramírez dispararle su escopeta a una de ellas. Los perdigones parecían rebotar en sus escamas. La criatura lo apartó de un manotazo con una garra y Ramírez voló por la habitación como un muñeco de trapo. «Tenemos que evacuar», dijo alguien. «Vayan a las lanzaderas». Harrington negó con la cabeza. «Las lanzaderas están en la Bahía 4. Estas cosas están entre nosotros y la Bahía 4. Nunca lo lograremos». Miró a Natán. «¿Puedes aislarlas? Bloqueen más secciones». Natán se dirigió al panel de control y empezó a cerrar más puertas blindadas, intentando contener a las criaturas en las secciones que ya ocupaban. Pero los Draer eran fuertes y decididos. En los monitores, vio como uno de ellos simplemente arrancaba una puerta blindada de sus rieles, apartando el pesado metal con fuerza bruta. Natán maldijo en voz baja. «Son demasiado fuertes», dijo. «Las puertas no los detendrán». Scaris se movía por las instalaciones con determinación. No le interesaban los humanos. Todavía no. Primero, necesitaba llegar a la cámara de anidación para asegurarse de que los huevos estuvieran a salvo. Sus sentidos le decían que estaban cerca. En algún lugar abajo, encontró una escalera que conducía hacia abajo y descendió, seguida por su mochila. Las escaleras crujieron bajo su peso, pero resistieron. Al final de la escalera había una pesada puerta con un letrero que decía laboratorio subterráneo. Solo personal autorizado. A Scaris no le importaba la autorización. Agarró la puerta con ambas garras y tiró. Las bisagras se rompieron y la puerta se soltó. La arrojó a un lado y entró en el laboratorio. El laboratorio subterráneo era una gran cámara excavada en el hielo, con las paredes revestidas de equipo y almacenamiento de muestras. Y en el centro del suelo había una gran escotilla circular sellada con múltiples cerraduras. Scaris pudo sentirla de inmediato. Debajo de esa escotilla estaba la cámara de anidación. Se acercó y comenzó a rasgar las cerraduras, arrancándolas con sus garras. Natán observaba todo esto en los monitores, con la mente acelerada. Se dio cuenta, con creciente temor, de lo que estaba sucediendo. Las criaturas no atacaban al azar. Intentaban alcanzar algo específico, algo debajo del puesto de avanzada. Se giró hacia Harrington. «¿Qué hay debajo del laboratorio subterráneo?», preguntó. «¿Qué hay en esa cámara que intentan alcanzar?». Harrington parecía confundido. «No hay nada ahí abajo. Solo hielo y roca. Hemos hecho algunas perforaciones,
tomando muestras del océano subterráneo, pero no hay ninguna cámara. Hizo una pausa, abriendo mucho los ojos. Espera. Hace unos 3 meses, uno de nuestros equipos de perforación informó haber encontrado una cavidad. Estaba calentada por la actividad geotérmica. La registramos y seguimos adelante. No hemos vuelto allí desde entonces. Natán sintió una fría comprensión. Ese es su nido, dijo en voz baja. Construimos este puesto de avanzada encima de su nido. Por eso están aquí. No están invadiendo. Nosotros somos los invasores. Harrington lo miró fijamente. ¿Crees que esas cosas son inteligentes? ¿Qué tienen nidos? Míralas, dijo Natán, señalando los monitores. Están coordinadas. Se mueven con un propósito. Tienen lenguaje, o al menos comunicación. Esto no es un ataque animal. Es una operación militar. Observó cómo la criatura líder, la enorme y roja, finalmente atravesaba la última cerradura de la escotilla y la abría. Un aire frío subía desde abajo, y la criatura se inclinó, escudriñando la oscuridad. Scaris descendió a la cámara de anidación, con el corazón latiendo con urgencia. La cavidad era tal como la recordaba, un espacio cálido calentado por chimeneas volcánicas, el aire húmedo y confortable, y allí, dispuestos en montículos cuidadosos, estaban los 6 huevos. Se acercó a ellos, con garras suaves ahora, y examinó cada uno. 5 estaban intactos, sus cáscaras lisas y cálidas. Pero el sexto, el que había oído antes, se había roto por completo. Dentro de la cáscara rota, había una pequeña cría de Draer, no más grande que un bebé humano. Estaba acurrucada, con sus escamas suaves y pálidas, y los ojos aún cerrados. Scaris sintió una oleada de alivio y ternura. Se agachó y recogió con cuidado a la cría, acunándola contra su pecho. La cría emitió un pequeño gorjeo y se acurrucó contra su calor. Pero algo andaba mal. La cría tenía frío, demasiado frío. En un nido adecuado, los demás adultos habrían acudido para atenderla de inmediato, mantenerla caliente y alimentarla, pero se habían retrasado por la necesidad de irrumpir en las instalaciones humanas. Scar siseó angustiada y gritó. 2 miembros de su manada descendieron a la cámara. Le entregó la cría a uno de ellos y comenzó a examinar los demás huevos con más atención. Fue entonces cuando lo oyó. Un leve sonido desde arriba. Pasos. Pasos humanos. Alguien estaba en el laboratorio. Scar gruñó y volvió a subir por la escotilla, lista para defender a su cría. Natán estaba solo en el laboratorio subterráneo. Había dejado a los demás en el centro, ignorando las protestas de Harrington. Tenía que verlo con sus propios ojos, tenía que comprender qué estaba sucediendo. Se acercó a la escotilla abierta con cuidado, con las manos levantadas para mostrar que estaba desarmado. La enorme criatura roja emergió de la escotilla y se detuvo ante él, elevándose sobre él, con sus ojos dorados fijos en su rostro. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Natán sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que creyó que iba a estallar. La criatura era aterradora de cerca, todo músculos, escamas y garras. Su aliento era caliente, con un ligero olor a azufre. Pero Natán no huyó. En cambio, hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Se arrodilló, inclinando ligeramente la cabeza, un gesto universal de sumisión y respeto. Scaris observó al humano arrodillarse. Había estado lista para matarlo, para desgarrarlo por atreverse a estar tan cerca de su nido. Pero el gesto la hizo reflexionar. El humano se estaba volviendo vulnerable, demostrando que entendía que estaba superado. No era un acto de agresión. Era un acto de comunicación. Inclinó la cabeza, estudiando al humano con más atención. Era pequeño, frágil, de piel suave y sin garras ni colmillos dignos de mención. Pero sus ojos eran inteligentes, y había algo en su postura que denotaba valentía, no cobardía. Había venido solo, consciente del peligro, porque quería comprender.
Scaris lo respetaba. Emitió un sonido sordo, no un gruñido, sino algo más suave. Una pregunta. El humano levantó la vista, encontrando su mirada. Lenta y cuidadosamente, habló. Lo siento, dijo el humano. No lo sabíamos. No sabíamos que este era tu hogar. Su voz era tranquila, firme, a pesar del miedo que podía oler en ella. Scarlis no entendió las palabras. No exactamente, pero entendió el tono. Disculpa, arrepentimiento. Se hizo a un lado, señalando con una garra la trampilla abierta. El humano dudó, luego se levantó y se acercó, observando la cámara de anidación. Vio los huevos, la cría siendo atendida por un miembro de la manada. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender. Natán sintió una oleada de emoción. Estas criaturas no eran monstruos. Eran padres protegiendo a sus hijos. Se volvió hacia la criatura roja, la matriarca, y asintió. Tus bebés, dijo en voz baja. Entiendo. Nos iremos. No les haremos daño. No sabía si la criatura comprendería sus palabras, pero esperaba que su tono transmitiera sinceridad. Scarlis observó a la humana, considerando que las suaves pieles se habían entrometido. Sí, pero no lo sabían. Y ésta al menos parecía dispuesta a enmendarse. Pero aún había un problema. La cría. Estaba débil, tenía frío y necesitaba cuidados inmediatos. El clan podía proporcionarle calor. Pero la cría también necesitaba alimento. Un tipo específico de leche rica en nutrientes que solo un draer recién nacido podía digerir. Normalmente, la matriarca produciría esta leche, pero Scar había estado bajo estrés y su cuerpo aún no había comenzado el proceso. Tardaría horas, quizás un día entero, en poder alimentar a la cría adecuadamente. La cría podría no sobrevivir tanto tiempo. Volvió a mirar a la humana y tomó una decisión. Bajó de nuevo a la cámara y recuperó a la cría ella misma, acunándola con cuidado. Volvió a subir y, para sorpresa de Natán, le ofreció la pequeña criatura. Natán miró al bebé Draer con incredulidad. Era tan pequeño, tan frágil, sus escamas de un rosa pálido, casi translúcidas. Piaba débilmente, flexionando sus diminutas garras. La matriarca se lo ofrecía. ¿Pero por qué? ¿Qué quería que hiciera? Entonces lo comprendió. La criatura tenía frío. Necesitaba calor. Y el puesto de avanzada era cálido, mucho más cálido que la gélida luna del exterior. La matriarca quería que la ayudara a mantener con vida al bebé hasta que pudiera cuidarlo ella misma. Natán tragó saliva con dificultad y extendió lentamente la mano, tomando a la cría en sus brazos. Era sorprendentemente ligera, casi ingrávida, e irradiaba una tenue calidez propia, como un pequeño horno luchando por mantenerse encendida. Se quitó la chaqueta exterior y envolvió al bebé en ella, luego lo apretó contra su pecho. La cría se acurrucó de inmediato, buscando su calor corporal. Natán miró a la matriarca. La mantendré a salvo, prometió. La mantendré caliente. Tienes mi palabra. Scaris observó a la humana tomar a su cría y sintió una compleja mezcla de emociones. La confianza no era algo fácil de dar, sobre todo en una especie alienígena, pero no tenía otra opción. La supervivencia de la cría dependía del calor, y la humana podía proporcionárselo. Emitió un suave gruñido, un sonido de reconocimiento, e hizo un gesto a la humana para que la siguiera. Natán siguió a la matriarca de vuelta al nivel principal del puesto de avanzada, con la cría acunada contra su pecho. Los otros Draer lo observaron con cansancio al pasar, pero nadie hizo nada para detenerlo. Se dio cuenta, sobresaltado, de que estaban siguiendo el ejemplo de la matriarca. Si ella confiaba en él, lo tolerarían, al menos por ahora. Llegaron al centro, donde Arinton y los demás seguían apiñados. El grupo se quedó sin aliento y retrocedió cuando Natán entró con la matriarca erguida tras él. Natán levantó una mano. Está bien, dijo rápidamente. No están aquí para hacernos daño. Están aquí por su nido.
Construimos el puesto de avanzada encima. Miró a la cría en sus brazos. Esta acaba de salir del cascarón. Necesita calor. Voy a ayudarla. Harrington lo miró como si hubiera perdido la cabeza. Brooks, tienes en tus brazos a una cría alienígena. Una cría que pertenece a criaturas que acaban de arrasar nuestras instalaciones. ¿Tienes idea de lo demencial que es esto? Nathan la miró fijamente. Sí, doctora, la tengo. Pero también es lo correcto. Son seres inteligentes. Son padres. Si queremos alguna posibilidad de contacto pacífico, empieza aquí con esto. Miró a los demás. Nadie va a hacerle daño a esta cría y vamos a cooperar con ellos hasta que encontremos una manera de comunicarnos adecuadamente. Entendido. Hubo un largo silencio. Entonces, uno de los investigadores, un joven llamado Torres, dio un paso al frente. Te ayudaré, dijo en voz baja. Si esa criatura necesita cuidados, te ayudaré a proporcionárselos. Torres era un xenobiólogo, alguien que estudiaba la vida extraterrestre. Se acercó lentamente, con las manos visibles, y observó a la cría. Fascinante, murmuró. Definitivamente tiene una estructura reptiliana, pero la composición de sus escamas no se parece a nada que haya visto. ¿Y la temperatura interna? ¿Puedo? Señaló a la cría. Nathan asintió, y Torres colocó suavemente una mano sobre el lomo de la cría. Pío y se movió ligeramente, pero no parecía angustiada. Torres sacó un pequeño escáner portátil y tomó algunas lecturas. Su temperatura central está bajando, dijo con preocupación. Necesita más calor del que tu cuerpo puede proporcionar. Tenemos que llevarla a la enfermería. Usa las camas térmicas. Nathan miró a la matriarca. Ella observaba atentamente, con los ojos fijos en la cría. Señaló el pasillo que conducía a la enfermería. Vamos a llevarla a un lugar más cálido, dijo lentamente, exagerando los gestos para ayudarla. La matriarca ladeó la cabeza y asintió una vez, un movimiento muy deliberado. Nathan lo interpretó como un permiso. Avanzaron por el puesto de avanzada, una extraña procesión de humanos y Draer. Nathan abrió el camino, acunando a la cría con Torres a su lado. Scaris la siguió de cerca, y el resto de sus manadas se desplegó por las instalaciones, asegurándolas. Los demás humanos los recibieron con los brazos abiertos, aterrorizados, pero también con una curiosidad morbosa. La enfermería era una pequeña habitación llena de equipo de diagnóstico y algunas camas para tratar heridas. Torres preparó rápidamente una de las camas térmicas diseñadas para tratar la hipotermia, y Nathan depositó suavemente a la cría sobre ella. Mantuvo una mano sobre la cría, tranquilizándola con suaves sonidos. La cría pió y lo miró con sus grandes ojos oscuros que apenas comenzaban a abrirse. Torres ajustó la temperatura y el aire cálido comenzó a circular alrededor de la cama. La cría emitió un leve sonido de satisfacción y se relajó. Nathan sintió una sonrisa dibujarse en sus labios a pesar de la locura de la situación. Scaris se acercó, cerniéndose sobre la cama, y examinó a su cría. Refunfuñó suavemente, un sonido de aprobación, y luego hizo algo inesperado. Extendió una enorme garra y tocó suavemente el hombro de Nathan por un instante antes de retirarse. Fue un gesto de agradecimiento. Nathan lo comprendió incluso a través del vasto abismo de especies e idiomas. Asintió. De nada, dijo en voz baja. Scar volvió a retumbar, luego se dio la vuelta y salió de la enfermería, probablemente para revisar los otros huevos en el nido de abajo. Durante las siguientes horas, una tregua inestable se estableció en el puesto de avanzada 7. Los Draer ocuparon los niveles inferiores, custodiando su cámara de anidación, mientras que los humanos permanecieron en las secciones superiores. Nathan permaneció en la enfermería con la cría, negándose a dejarla sola. Torres también se quedó, fascinado por la oportunidad de estudiar de cerca a una cría alienígena. La cría, ahora calentita y cómoda, comenzó a mostrar más señales de vida. Piaba con frecuencia,
Se retorcía en la cama caliente y parecía estar buscando algo. «Comida», dijo Torres. «Probablemente tenga hambre». ¿Pero qué come? No tenemos idea de cuáles son sus necesidades nutricionales. Miró a Natán. Necesitamos comunicarnos con los adultos, averiguar cómo alimentarlo adecuadamente. Natán asintió. Estaba exhausto, tras haber estado despierto más de 20 horas seguidas, pero se negaba a dormir. La cría había sido puesta a su cuidado y no abandonaría esa responsabilidad. Levantó la vista cuando Scar regresó a la enfermería. Se dirigió directamente a la cama caliente y se inclinó para examinar a su cría. La cría pió con entusiasmo y extendió sus diminutas garras hacia ella. Scar retumbó y abrió ligeramente las mandíbulas. Natán se tensó, temiendo que estuviera a punto de comérsela, pero en lugar de eso, regurgitó un líquido espeso y pálido en su boca y luego lo vertió suavemente sobre el hocico de la cría. La cría se rió con entusiasmo, sacando su pequeña lengua para atrapar cada gota. Natán se dio cuenta de que estaba presenciando el equivalente Draer a la lactancia. Torres tomaba notas frenéticamente. Su escáner lo registraba todo. «Esto es increíble», susurró. «Le está dando una pasta nutritiva predigerida. La composición parece rica en proteínas y minerales. Esto va a revolucionar nuestra comprensión del desarrollo reptiliano». Miró a Scar con algo parecido al asombro. Después de que la cría comiera, se quedó dormida. Scar la recogió con cuidado y, para sorpresa de Natán, la volvió a colocar en sus brazos. Señaló la cama caliente, luego a Natán y gruñó suavemente. Natán comprendió. Ella quería que él siguiera cuidando a la cría, manteniéndola caliente. Confiaba en él. Él asintió y se sentó en una silla cercana, acunando a la cría contra su pecho. La cría se acurrucó, con su cabecita apoyada justo sobre el corazón de Natán, y se durmió casi al instante. Natán se recostó, sintiendo el peso de la pequeña criatura, oyendo su respiración suave y rítmica. A pesar de todo, a pesar del terror y el caos del último día, sintió una extraña sensación de paz. Esto era algo bueno, algo que valía la pena proteger. Cerró los ojos un momento y se permitió descansar. Cuando Scaris regresó a la enfermería 2 horas después, encontró a Natán dormido en la silla. La cría se acurrucó en su pecho, ambos respirando al unísono. Ella se quedó en la puerta observándolos y sintió un cambio en su percepción de estos alienígenas de piel suave. No eran conquistadores. No eran destructores. Eran capaces de gentileza, de cuidado, de compasión. Quizás podrían coexistir después de todo. Pero antes de que pudiera reflexionar más sobre esto, se produjo una conmoción en los niveles superiores. Uno de los miembros de su manada dio la alarma. Scar gruñó y corrió hacia el sonido, batiendo las alas. Irrumpió en el centro de operaciones para encontrar a sus guerreros agrupados alrededor de la entrada principal. Afuera, visibles a través de las ventanas reforzadas, había 3 grandes naves espaciales descendiendo hacia el puesto de avanzada. Naves humanas, refuerzos. Arinton también las vio y sintió un vuelco. Había logrado enviar una señal de socorro antes de que los Draer destruyeran el sistema principal de comunicaciones. Esas naves estaban respondiendo y estarían fuertemente armadas. Cuando vieran los daños en el puesto de avanzada, vieran al Drake dentro, asumirían lo peor. Atacarían y todos, humanos y Draer por igual, morirían en el fuego cruzado. Corrió al intercomunicador. «Brooks, sube ahora mismo», gritó. «Tenemos un problema». Natán se despertó sobresaltado, con cuidado de no molestar a la cría. Miró al bebé, que aún dormía plácidamente, y sintió una oleada de protección. Lo colocó con cuidado en la cama caliente, arrebujándolo en su chaqueta, y corrió hacia el centro de operaciones. Al llegar, vio las naves por la ventana y comprendió al instante. «Tenemos que detenerlos», dijo. «Si abren fuego, todos morirán». «Arinton, puedes contactarlos». Negó con la cabeza. «El comando está destruido».
No tenemos forma de alcanzarlos. Miró a los guerreros Draer, que estaban tensos, preparándose para la lucha. Si no hacemos algo, esto se convertirá en una masacre. Nathan pensó rápidamente. Las naves tendrían sensores visuales, cámaras vigilando el puesto de avanzada. Si lograba captar su atención, demostrarles que la situación no era lo que parecía, quizá podría ganar tiempo para comunicarse. Se giró hacia Scardis, que lo había seguido hasta el centro. Se señaló a sí mismo, luego a la esclusa principal. Voy a salir, dijo. Voy a demostrarles que es seguro, que no nos atacan. Hizo un gesto enfático, esperando que ella lo comprendiera. Scardis lo observaba con ojos dorados indescifrables. Entonces, retumbó y asintió. Comprendió que el humano intentaría evitar la violencia. Lo respetaba, pero no iba a dejarlo ir solo. Señaló a 2 de sus guerreros, y se movieron para flanquear a Nathan. Nathan tragó saliva con dificultad. Que 2 depredadores alienígenas gigantes lo acompañaran afuera no iba a aliviar la tensión, pero agradeció el gesto. Se puso un traje ambiental, lo selló y se dirigió a la esclusa. Harrington lo agarró del brazo. Brooks, esto es una locura. Vas a hacer que te maten. Le dedicó una sonrisa cansada. Probablemente, admitió. Pero si no lo intento, todos morirán. Me parece una decisión fácil. Se liberó con cuidado y entró en la esclusa de aire. Los 2 guerreros Drake se apretujaron con él. Su corpulencia hacía que el pequeño espacio fuera aún más estrecho. Nathan selló la puerta interior e inició la secuencia de descompresión. La puerta exterior se abrió y Nathan salió al hielo. El frío lo golpeó de inmediato, incluso a través del traje aislante. Los 2 Draer lo siguieron, moviéndose con facilidad a pesar de la gélida temperatura. Sus escamas parecían brillar, reflejando la tenue luz del sol. Nathan caminó hacia el centro de la plataforma de aterrizaje, donde las naves lo verían con mayor claridad, y se quedó allí, con los brazos en alto en un gesto de paz. Las 3 naves rodearon el puesto de avanzada una vez, con sus sensores barriendo la zona. Entonces, una de ellas se separó y descendió, aterrizando a 50 metros de donde estaba Nathan. Se extendió una rampa y emergió un escuadrón de soldados blindados, con las armas en alto y apuntando a Nathan y al otro. La líder del escuadrón, una mujer con galones de teniente en su armadura, habló por un altavoz externo. Identifíquese y explique la situación, ordenó. Nathan activó el altavoz externo de su traje. Me llamo Nathan Brooks, técnico de mantenimiento del puesto 7. Las instalaciones son seguras. Ha habido un malentendido, pero nadie ha resultado herido. Señaló a los 2 Draer a su lado. Estos seres son inteligentes. Tienen un nido bajo el puesto de avanzada. Lo construimos encima por accidente. Vinieron a proteger a sus crías, no a atacarnos. Retírate. No hay ninguna amenaza aquí. La teniente no bajó el arma. Aléjate de esas criaturas. Brooks, vamos a asegurar las instalaciones. Nathan negó con la cabeza. No, teniente. Si entras disparando, empezarás una guerra. Estos seres son pacíficos ahora, pero solo porque les hemos mostrado respeto. Hay 6 huevos en el nido y una cría. Si los amenazas, lucharán a muerte y mucha gente morirá. Dio un paso al frente. Por favor, confía en mí, déjame mostrarte. La teniente dudó, sopesando claramente sus opciones. Luego habló por su casco, tranquila, presumiblemente consultando con su oficial al mando. Tras un largo momento, asintió. Muy bien, Brooks, tienes 5 minutos. Muéstrame de qué estás hablando, pero mi equipo permanece en alerta. ¿Alguna señal de agresión? Y abrimos fuego. Nathan asintió. De acuerdo. Se dio la vuelta y regresó al puesto de avanzada. Los 2 Draer lo flanqueaban. La teniente y su escuadrón lo siguieron a una distancia cautelosa, con las armas aún en alto.
Entraron por la esclusa principal y Natán los condujo al laboratorio subterráneo. Scaris estaba allí de guardia junto a la escotilla abierta. Se tensó al ver a los humanos armados, con un gruñido sordo retumbando en su pecho. Natán levantó las manos a ambos lados. «Tranquilos», dijo. «Todos mantengan la calma». Miró a la teniente. «Esta es Scar. Esta es la matriarca de su clan. Y abajo, en esa cámara, están sus huevos». Señaló la escotilla. «¿Quieres una prueba de que no son hostiles? Mira lo que estoy a punto de hacer». Caminó directamente hacia Scaris, manteniendo el contacto visual, y se arrodilló ante ella. Luego extendió la mano y le tocó suavemente el hocico, un gesto de confianza y afecto. Scar emitió un suave gruñido y se inclinó ante el tacto, cerrando los ojos por un breve instante. Los soldados se quedaron mirando, bajando ligeramente las armas por la sorpresa. Natán se puso de pie y miró al teniente. «Verá», dijo, «son personas diferentes a nosotros, pero personas. Tienen familias, tienen sentimientos, y ahora mismo, están asustados igual que nosotros. Pero podemos resolver esto si estamos dispuestos a intentarlo». La teniente bajó el arma por completo. Caminó hasta el borde de la escotilla y miró hacia la cámara de anidación. Pudo ver los huevos cuidadosamente ordenados y a los Draer cuidándolos. Se volvió hacia Natán. Esto es, hizo una pausa, buscando las palabras, sin precedentes. El primer contacto con una especie inteligente, y ocurre porque accidentalmente construimos una estación de investigación sobre su guardería. Su tono era una mezcla de incredulidad y admiración. «Muy bien, Brooks, ha presentado su caso. Nos retiraremos, pero tendremos que establecer protocolos de comunicación formales. Esto está muy por encima de mi nivel salarial. Voy a llamar a los diplomáticos». Natán sintió un gran alivio. «Gracias, teniente». Miró a Scaris. «Creo que acabamos de evitar una guerra». Durante los siguientes días, el puesto de Avanzada 7 pasó de ser una estación de investigación a una embajada improvisada. Un equipo de diplomáticos y xenolinguistas llegó junto con más soldados para brindar seguridad. Aunque las armas permanecieron enfundadas, los humanos y los Draer comenzaron el lento proceso de aprender a comunicarse. El idioma Draer era una compleja mezcla de vocalizaciones, lenguaje corporal e incluso sutiles cambios en la coloración de las escamas que transmitían estados emocionales. Era difícil, pero ambas partes estaban motivadas para que funcionara. Natán continuó cuidando de la cría, que se había convertido en un símbolo de la frágil paz entre las dos especies. La cría prosperó bajo su cuidado, fortaleciéndose cada día. Había comenzado a reconocer a Natán, piando con entusiasmo cada vez que entraba en la enfermería, y se calmaba al instante cuando la sostenía. Los demás humanos lo encontraron adorable y surrealista a la vez. Torres bromeó diciendo que Natán se había convertido en el primer niñero humano de dragones de la galaxia, un título que Natán aceptó con buen humor. Scaris la visitaba con frecuencia, alimentando a la cría y supervisando su progreso. Ella y Natán desarrollaron una relación, un respeto mutuo que trascendió. Lenguaje. Ella le enseñó algunos gestos básicos de Draer, y él le enseñó algunas palabras humanas. Era rudimentario, pero un comienzo. Una noche, mientras Natán estaba sentado en la enfermería con una cría dormida sobre su pecho, Scar entró y retumbó suavemente. Llevaba algo en sus garras, un pequeño objeto envuelto en lo que parecían fibras vegetales tejidas. Se acercó a Natán y se lo ofreció. Él lo tomó con cuidado y lo desenvolvió. Dentro había una escama, pero no una escama cualquiera. Era una de las escamas del propio Scartus, de un profundo color carmesí con reflejos dorados. Entre los Draer, Torres explicó más tarde, regalar una escama era un gesto de profunda confianza y gratitud. Significaba que el donante consideraba a la familia receptora. Natán miró a Scar. Sus ojos ardían con una emoción inesperada. «Gracias», dijo con voz ronca. «Siempre atesoraré esto».
Scar emitió un sonido que Nathan había aprendido a reconocer como satisfacción y le tocó suavemente el hombro con una garra. La cría se movió en sus brazos, pió suavemente y volvió a dormirse. El gran avance en la comunicación llegó una semana después, cuando una de las xenolinguistas, la doctora Patel, logró crear un programa de traducción rudimentario combinando vocalizaciones, gestos y lenguaje humano de los Draer. Era torpe y propenso a errores, pero funcionaba lo suficientemente bien como para transmitir conceptos básicos. La primera conversación real entre Scaris y los líderes humanos fue histórica, aunque vacilante y torpe. Scarus explicó que el clan Redwing había vivido en Talaxis III durante incontables generaciones, migrando entre diferentes lugares de anidación según la estación. El sitio bajo el puesto de avanzada 7 era uno de sus lugares más sagrados, utilizado solo una vez cada 5 años. Para la nidada de la matriarca. El clan quedó devastado cuando los humanos llegaron y comenzaron la construcción, pero se contuvieron, esperando que las pieles suaves se fueran solas. Cuando pusieron los huevos y se acercó el momento de la eclosión, Scarvis no tuvo más remedio que actuar. Los diplomáticos humanos se disculparon profusamente, explicando que la humanidad no tenía forma de saber que el sitio estaba ocupado. Ofrecieron reubicar el puesto de avanzada, hacer reparaciones, hacer lo que fuera necesario para compensar. Scar escuchó esto, con expresión indescifrable, y luego hizo una contrapropuesta. El puesto de avanzada podría quedarse, dijo a través del traductor, pero sería compartido. Los niveles inferiores, incluida la cámara de anidación, pertenecerían a los Draer. Los niveles superiores seguirían siendo humanos. Las dos especies vivirían juntas, aprendiendo la una de la otra. Era una idea audaz, pero los diplomáticos estuvieron de acuerdo. En un mes, el puesto de avanzada 7 había sido rediseñado y ampliado para dar cabida a ambas especies. Los Draer ayudaron con la construcción, su inmensa fuerza, agilizando tareas que habrían requerido humanos. Semanas. A cambio, los humanos proporcionaron tecnología y recursos que los Draer encontraron útiles, incluyendo mejores sistemas de calefacción para la cámara de anidación y equipo médico para monitorear la salud de los huevos. La cría, que ya tenía casi un mes, había crecido considerablemente. Era del tamaño de un perro grande, con escamas oscureciéndose hasta adquirir un intenso color bronce. Se había impreso fuertemente en Nathan, siguiéndolo a todas partes, y los otros Draer lo habían aceptado como parte del clan. Nathan se encontró con una vida muy extraña, dividiendo su tiempo entre el trabajo de mantenimiento y la crianza de una cría alienígena. No le importaba. De hecho, la encontraba profundamente satisfactoria de una manera que su antigua vida nunca había sido. Una tarde, Nathan estaba en el centro de operaciones, discutiendo un programa de reparaciones con Harrington, cuando la cría entró de un salto, con sus garras repiqueteando en el suelo. Había aprendido a moverse con rapidez, sus patas eran fuertes y sus alas comenzaban a desarrollarse. Pió con entusiasmo y saltó sobre Nathan, casi derribándolo. Él rió y se estabilizó, rascándole la barbilla, un lugar que siempre le hacía retumbar. Placer. Harrington observaba con expresión de cansancio. Sabes, Brooks, cuando aceptaste este trabajo, apuesto a que nunca imaginaste que acabaría siendo madre sustituta de un dragón alienígena. Nathan sonrió. No, doctor. Desde luego que no. Pero no lo cambiaría por nada. Miró a la cría, que ahora estaba acurrucada a sus pies, mordisqueando una de sus botas. Bueno, quizá invertiría en botas más resistentes. Estas cosas son caras. Scar entró en el centro y la cría corrió inmediatamente hacia ella, piando y acurrucándose contra su pierna. Ella retumbó y acurrucó su cuerpo, luego miró a Nathan. A través del traductor, ahora enganchado a su arnés, habló: «¿Lo has hecho bien, Nathan Brooks? Mi hijo prospera gracias a ti. El clan está en deuda contigo». Nathan negó con la cabeza. «No hay deuda, cicatriza esto». Hizo una pausa,
buscando las palabras adecuadas y honor. Tu hijo me enseñó algo importante. Que la familia no se trata de especies ni biología. Se trata de cuidado, de elegir proteger y amar a alguien incluso cuando es difícil. Sonrió. Además, el pequeño es genial, aunque siga comiéndose mis herramientas. Scarlis emitió un sonido que Nathan había aprendido que era el equivalente traer a la risa. Es joven. Explora el mundo con la boca. Esto pasará con el tiempo. Hizo una pausa y luego añadió. Siempre serás bienvenido en nuestro clan. Nathan Brooks, eras Dratkin, unido por el fuego y la confianza. Patel, escuchando cerca, explicó que Dratkin era un término que los Draer usaban para los miembros de la familia sin sangre que se habían ganado un lugar en el clan mediante grandes hazañas. Era un honor poco común. Nathan sintió un nudo en la garganta. Había venido a Talaxis 3 para escapar, para estar solo, para olvidar el dolor de su pasado. En cambio, había encontrado algo que ni siquiera sabía que buscaba. Un propósito, una familia. Inclinó la cabeza ante Scar en el gesto de respeto Draer. Había aprendido. Gracias, Scar. Eso significa más de lo que imaginas. Pasaron los meses y el puesto compartido se convirtió en un modelo de cooperación humana Draer. Delegaciones tanto de la Tierra como del mundo natal de los Draer acudieron a estudiar el acuerdo, maravillándose de cómo dos especies tan diferentes habían encontrado puntos en común. Nathan se convirtió en una especie de celebridad, aunque odiaba la atención. Los periodistas querían entrevistarlo, los científicos querían estudiarlo y los políticos querían usarlo como símbolo. Rechazó la mayoría de las ofertas, prefiriendo quedarse en el puesto con su trabajo y su inusual familia. La cría, ahora llamada Cares por Scaris, que significaba primero de una nueva era en el idioma Draer, siguió creciendo. A los 6 meses, era casi tan grande como un coche pequeño. Sus alas estaban completamente desarrolladas y era capaz de realizar vuelos cortos. Todavía adoraba a Nathan, aunque su afecto ahora era algo arriesgado dado su tamaño. Más de una vez, Nathan había sido derribado por un saludo entusiasta, para gran diversión de los otros humanos. Un día, Nathan estaba fuera del puesto de avanzada, supervisando la instalación de un nuevo panel solar cuando Cares aterrizó junto a él con un golpe sordo que hizo temblar el suelo. El joven Draer acababa de regresar de un vuelo con su madre y estaba visiblemente emocionado. Retumbó y empujó a Nathan con el hocico, casi haciéndolo caer al suelo. Nathan rió y lo empujó, aunque era como intentar mover una roca. Está bien, está bien. Yo también te extrañé, dijo, rascando la cresta sobre los ojos de Cares. Tuviste un buen vuelo. Cares retumbó de nuevo, un sonido profundo y satisfecho, y luego hizo algo que nunca antes había hecho. Bajó la cabeza, presionándola contra el pecho de Nathan, justo donde su pequeño cuerpo de bebé había descansado cuando dormía. Era un gesto de confianza, de recuerdo. Nathan sintió que los ojos le picaban de nuevo y abrazó la enorme cabeza de Cares. Yo también lo recuerdo, susurró. Siempre lo recordaré. Scar observaba desde la distancia, con sus suaves ojos dorados. Se acercó, con las alas plegadas, y se paró junto a Nathan. A través de su traductor, dijo, Cares dejará el nido pronto. Es tradición. Las crías deben aprender a sobrevivir solas, a encontrar su lugar en el mundo. Pero nunca te olvidará, Nathan Brooks. Siempre serás su primer vínculo, su primer protector. Eso es algo sagrado entre nuestra gente. Nathan asintió, aunque le dolía el corazón al pensar en la partida de Cares. Entiendo que dijo que necesita crecer para convertirse en lo que está destinado a ser. Pero lo extrañaré. Miró a Scaris. Lo volveré a ver alguna vez, retumbó Scarus. Por supuesto. Cares puede dejar el nido, pero siempre volverá a su clan. Y tú eres del clan Nathan Brooks. Este es tu hogar si así lo deseas. Nathan miró a su alrededor, al puesto de avanzada, a los humanos y a los Draer trabajando codo con codo,
a la extraña y hermosa luna que se había convertido en su hogar. Pensó en su vida anterior, en la soledad, el vacío, y pensó en lo que tenía ahora. Propósito, familia, pertenencia. Sonrió y asintió. Sí, dijo. Este es mi hogar. Llegó el día en que Cares partió hacia su independencia. Era una tradición Draer, un rito de paso donde los jóvenes adultos dejaban el clan durante un año para explorar el mundo, aprender, fortalecerse. Todo el clan se reunió para despedir a Cares, junto con la mayoría del personal humano. Nathan estaba de pie al frente, con las manos metidas en los bolsillos para ocultar el temblor. Cares se acercó, bajando la cabeza por última vez. Nathan le puso la mano en el hocico. Cuídate, dijo en voz baja. Sé fuerte y regresa con nosotros. Cares rugió, un sonido cargado de emoción, y luego se elevó al cielo con un potente aleteo. Nathan lo observó hasta que fue solo una mota en el horizonte, y luego desapareció. Se quedó allí un buen rato, sintiendo el peso del momento antes de que Scar le tocara suavemente el hombro. Volverá, dijo. Siempre lo hacen. Nathan asintió, secándose los ojos. Lo sé, dijo, pero aún duele decir adiós. Un año después, Nathan estaba en el taller reparando una bomba defectuosa cuando oyó un ruido familiar desde afuera. Soltó sus herramientas y corrió hacia la esclusa de aire, con el corazón latiéndole con fuerza. Salió corriendo justo cuando una figura enorme descendía del cielo, con las alas desplegadas y las escamas brillando como bronce pulido a la luz del sol. Cares aterrizó con un golpe seco, y Nathan corrió hacia él, riendo y llorando a la vez. Cares bajó la cabeza y Nathan lo abrazó, sujetándolo con fuerza. Volviste, dijo, con la voz amortiguada por las cálidas escamas. Sabía que lo harías, pero seguía teniendo miedo. Cares emitió un sonido profundo y resonante, y rodeó suavemente a Nathan con un ala, atrayéndolo hacia sí. Era un gesto de amor, de familia, de vínculo. Allí estaban juntos, humano y Draer, bajo el pálido sol de Talaxis III, y Nathan supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. El puesto de avanzada prosperó en los años siguientes. Más humanos y Draer llegaron a vivir allí, atraídos por el éxito del experimento. Niños de ambas especies crecieron juntos, aprendiendo los idiomas y costumbres del otro. Nathan continuó su trabajo, capacitando a una nueva generación de técnicos, tanto humanos como Draer, capaces de mantener los complejos sistemas que mantenían en funcionamiento las instalaciones compartidas. Envejeció, su cabello se volvió completamente canoso, su cuerpo se volvió más lento, pero su espíritu se mantuvo fuerte. Cares permaneció cerca, convirtiéndose en un líder entre los jóvenes Draer y un puente entre las especies. A menudo traía a su propia pareja y finalmente, su propia nidada de huevos a la cámara de anidación, continuando el ciclo. Nathan estuvo presente en cada eclosión, sosteniendo a cada pequeña cría al nacer, manteniéndolas calientes, tal como lo había hecho con Cares tantos años atrás. El joven Draer llegó a conocerlo como el anciano Nathan, un título de respeto y afecto. Una noche, mientras Nathan estaba sentado fuera del puesto de avanzada, observando las lunas gemelas elevarse sobre el hielo, Cares se sentó a su lado. Su enorme cuerpo le proporcionaba un cortavientos contra el frío. Nathan se apoyó en su costado, sintiendo la calidez de sus escamas, el ritmo constante de su respiración. «Sabes», dijo en voz baja, «vine aquí porque quería estar solo. Pensé que no necesitaba a nadie, pero me enseñaste que estaba equivocado. La familia no es algo con lo que se nace. Es algo que se elige. Y yo te elijo a ti, Cares. Siempre te elegiré». Cares retumbó. Un sonido tan profundo que Nathan lo sintió hasta los huesos y lo cubrió con un ala, protegiéndolo del viento. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, observando cómo las estrellas emergían una a una en el cielo que se oscurecía. Dos almas de mundos diferentes unidas por un vínculo inquebrantable forjado en la confianza, la compasión y el amor.
Pasaron los años, y Natán finalmente se retiró del servicio activo. Aunque nunca abandonó el puesto de avanzada, se había convertido en una leyenda. El humano que había evitado una guerra y ayudado a forjar una alianza entre especies. Las delegaciones seguían acudiendo a conocerlo, a escuchar su historia de primera mano. Siempre lo decía de la misma manera, con honestidad y humildad, enfatizando que simplemente había hecho lo que cualquiera debería hacer ante una vida necesitada. Él ayudó. En su 75º cumpleaños, el puesto de avanzada celebró algo sin precedentes. Humanos y Draer se reunieron, compartiendo comida e historias. Scaris, ahora anciana para los Draer, con sus escamas descoloridas a un rosa pálido, se sentó junto a Natán. Había vivido mucho más que la mayoría de su especie, y muchos susurraban que se debía a la paz que había forjado, a la ausencia de conflictos constantes que habían desgastado a generaciones anteriores. Miró a Natán con sus ojos dorados aún brillantes y habló a través del traductor. Cambiaste nuestro mundo, Natán Brooks. Nos mostraste que los pieles suaves no eran enemigos, que había otro camino. Mi clan te recordará por todas las generaciones. Natán sonrió, con el rostro surcado por la edad, y tu clan cambió mi mundo. Cicatriz. Me diste un propósito cuando no lo tenía. Me diste una familia cuando estaba solo. Soy yo quien está agradecido. Miró a la multitud reunida, a los humanos y a los Draer que se mezclaban, riendo juntos. Esto, dijo, haciendo un gesto amplio. Así debería ser el universo. No muros ni miedo, sino puentes y comprensión. Cares, ahora completamente maduro y enorme, se acercó e inclinó la cabeza hacia Natán. Llevaba los símbolos de un líder de clan. Intrincados patrones pintados en sus escamas. Habló, su voz transmitida a través de un traductor propio. Eres mi padre, Natán, en todo lo que importa. Me protegiste cuando estaba indefenso. Me enseñaste la bondad. Me mostraste que la fuerza no solo está en las garras y el fuego, sino en la compasión y el coraje. Llevo tus lecciones conmigo siempre. Natán. Extendió la mano y la colocó sobre el hocico de Cares. Y tú, amigo mío, me enseñaste que el amor no conoce fronteras. Que la familia es una elección que hacemos a diario. Estoy orgulloso de ti, más orgulloso de lo que jamás podría expresar. La celebración continuó hasta bien entrada la noche con música de ambas culturas fusionándose en extrañas pero hermosas armonías. Natán se sentó entre su familia, tanto humanos como Draer, y sintió una profunda satisfacción. Había vivido una buena vida, una vida plena. Cuando llegara su hora, la afrontaría sin remordimientos, sabiendo que había dejado el universo un poco mejor de lo que lo había encontrado. Pasaron varios años más, y la salud de Natán comenzó a deteriorarse. Se movía más despacio, pasaba más tiempo descansando, pero seguía insistiendo en visitar la cámara de anidación, en saludar a cada nueva cría, en compartir su calor con la nueva generación. Se había convertido en una tradición, una que ninguna de las dos especies quería ver. Y en una fría mañana, mientras el invierno se asentaba sobre el puesto de avanzada, Natán se despertó sintiéndose más débil de lo habitual. Lo sabía, con la certeza que llega al final de una larga vida que tenía poco tiempo. Se dirigió lentamente a la cámara de anidación donde una nueva nidada acababa de nacer el día anterior. 6 diminutas crías de Draer, con escamas suaves y pálidas, piaban y se retorcían en sus cálidos nidos. Natán sonrió y cogió con cuidado a una, luego a otra, acunándolas contra su pecho. Se calmaron al instante, acurrucándose en su calor. Se sentó en el suelo, reclinándose contra la pared de la caverna, y dejó que la cría se acomodara sobre él. Se acercaron más crías de Draer y pronto quedó cubierto por una pila de crías cálidas y piantes. Cares lo encontró allí una hora después. Natán dormía, con una sonrisa apacible en el rostro, rodeado de las crías. Cares se acercó en silencio y bajó la cabeza, percibiendo de inmediato que algo andaba mal.
La respiración de Natán era superficial e irregular. Cares emitió un suave sonido de angustia y acarició suavemente al anciano. Natán abrió los ojos de golpe y sonrió. «Hola, amigo mío», susurró. «Creo que ya está. Creo que es hora de irme», dijo Cares con voz ronca, un sonido cargado de tristeza. «Todavía no, Natán. No puedes irte todavía. Aún queda mucho por hacer, mucho por ver». Natán extendió la mano y tocó el rostro de Cares. «No, amigo mío. Ya hice todo lo que tenía que hacer. He visto todo lo que necesitaba ver y estoy listo». Miró a las crías en su pecho. «Qué bien se va», dijo en voz baja. «Rodeado de vida, de calor, de amor. No podría pedir nada mejor». Cares se quedó con él, al igual que las crías. La noticia se extendió rápidamente por el puesto de avanzada y pronto llegaron otros. Scar, que ahora se movía lentamente, entró en la cámara y se sentó junto a Natán. Arrington llegó con lágrimas en los ojos y se arrodilló junto a él. Torres estaba allí y docenas de otros, humanos y Draer por igual. Llenaban la cámara, todos deseando estar cerca del hombre que los había unido. Natán miró a su alrededor, a todos los rostros, y su corazón se llenó de amor. «Gracias», dijo con voz apenas audible. «Gracias por darme una familia. Gracias por darme un hogar». Cerró los ojos, con las crías cálidas sobre su pecho, la cabeza de Cares descansando suavemente a su lado, y se dejó llevar. Su último aliento fue un suave suspiro, y luego se fue. El puesto de avanzada estuvo de luto durante semanas. Ambas especies celebraron ceremonias en honor a Natán, celebrando su vida y su legado. Su cuerpo fue incinerado según la tradición Draer, y sus cenizas se mezclaron con arena volcánica y se colocaron en la cámara de anidación para que siempre formara parte del lugar que había amado. Se erigió un monumento fuera del puesto de avanzada. Una estatua de Natán sosteniendo una pequeña cría Draer con una inscripción en ambos idiomas, humano y Draer, que decía, Natán Brooks, Dratkin, pacificador, padre de todos. Nos enseñó que la familia no nace, se hace. Cares vivió muchas décadas más, liderando el clan con sabiduría y compasión, siempre guiado por las lecciones que Natán le había enseñado. Y a cada nueva generación de Draer se le contaba la historia del humano que había llegado a su mundo, que había acunado a su antepasado en sus brazos, y quien les había demostrado que incluso los seres más diferentes podían convertirse en familia. El clan Redwing prosperó, y el puesto de avanzada se convirtió en un ejemplo brillante de lo que la galaxia podría ser cuando el miedo se sustituyera por la comprensión y el odio por el amor. Y en la cámara de anidación, calentada por el calor geotérmico, las crías seguían naciendo. Y aunque Natán ya no estaba, su espíritu seguía vivo en cada pequeña vida que acunaba, en cada vínculo que se formaba, en cada acto de bondad que unía los mundos. Su legado no estaba escrito en piedra ni en acero, sino en los corazones de aquellos a quienes había tocado y en la familia que había elegido y por la que había sido elegido. Era un legado que perduraría por generaciones. Un testimonio de la simple verdad de que la compasión, al final, es la fuerza más poderosa del universo. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. 1. Y les dejo aquí en pantalla otro video que seguro les gustará. Un abrazo y nos vemos en la próxima.